Noticentro 1, CMI. Con poca asistencia avanza marcha convocada por las centrales obreras en apoyo a las reformas del gobierno y a las víctimas en Bogotá, Cali y Medellín. Llamado de atención del ministro de Defensa a las fuerzas, dice que a veces se relajan. Alerta por atentados sicariales contra guardianes del IMPEC. Alcalde Galán analiza cambios en pico y placa para Bogotá. Podría ampliarse a los sábados. Presidente Petro se reúne con las EPS en Palacio de Nariño para analizar la situación del sector salud. Y Cetex anuncia que condonará hasta el 80% del capital a deudores con cartera castigada. A juicio expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora se presentan manifestaciones en varios puntos del país. Vamos a la capital de la República, donde avanza la marcha por el Día de las Víctimas. Nicolás Romero tiene más información. Nicolás, adelante. Hola Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Estamos en directo desde el centro de la capital de la República, Avenida Jiménez, donde hasta ahora avanza una manifestación que, según la Secretaría Distrital de Gobierno, reúne más de 5.000 personas que vienen marchando desde el Parque Nacional en dirección a la Plaza de Bolívar, donde también, según la misma entidad distrital, hay 800 personas en ese punto esperando a que llegue esta movilización para continuar pues con las arengas que vienen realizando. Vamos a hablar con algunos de los manifestantes. Bienvenido a Noticentro 1 CMI, estamos en directo. ¿Razón por la que usted viene a manifestarse? Estamos marchando básicamente contra la gran corrupción que viene invadida este país, que nos está destruyendo desde siempre, hace más de 200 años. Pero en el momento actual se ha exacerbado porque hay un presidente que trata de manejar una socialdemocracia y lograr ciertas igualdades para la gente, sin partidos, sin nada, simplemente contra la gente, a favor de la gente, no contra la gente, a favor de la gente. Son algunas, discúlpeme, lo interrumpo, sí, son algunas de las impresiones de los manifestantes, como les digo, que vienen marchando aquí en el centro de la ciudad por la Avenida Jiménez en dirección al centro de la ciudad, a la Plaza de Bolívar. Pero no es el único punto en el país donde se presentan manifestaciones. También en Medellín la marcha comenzó en la sede del Sindicato de Profesores en el centro de la ciudad, recorrió la Avenida Oriental, la calle San Juan y va a terminar en el Parque de las Luces. A la movilización se unieron profesores y víctimas del conflicto armado, además de algunos sectores que apoyan las reformas planteadas por el actual gobierno. Hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración al orden público en Medellín, situación que está también ocurriendo en Bogotá. La marcha, hay que decirlo, avanza de manera pacífica. Les comentamos también que no son los únicos puntos del país donde se presentan manifestaciones. En Santiago de Cali, cientos de ciudadanos salieron a las calles a apoyar el proyecto político del presidente Gustavo Petro y a exigir la ejecución de las reformas que propone. Sindicatos, centrales obreras, movimientos sociales y uniones gremiales se dieron cita hoy a las afueras del Hospital Universitario del Valle para dar inicio a la marcha que ellos mismos denominaron como la Gran Marcha por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y por las Reformas Sociales. Una manifestación que empezó con el objetivo de conmemorar a las víctimas de la violencia en el país, pero que se convirtió en una oportunidad para los simpatizantes del gobierno nacional de demostrar su apoyo al presidente Petro, a su gabinete, las reformas sociales que promueve su administración y rechazar el hundimiento de la reforma a la salud. Van a beneficiar al pueblo, a la gente en común, los más pobres, los más necesitados son los que necesitamos de esta reforma. Porque hasta ahora no ha podido lograr que le aprueben las reformas y el magisterio es consciente que necesita que se aprueben las reformas de salud en especial. Fueron cerca de 2.000 los manifestantes que recorrieron la emblemática calle Quinta hasta llegar a la plazoleta San Francisco, donde adelantan un plantón conmemorando a las víctimas del conflicto y en apoyo al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Mientras avanza la manifestación aquí en el centro de la ciudad, cambiamos de tema porque la alcaldía continúa evaluando aquellos cambios que, recordemos, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había anunciado que se darían a conocer al público después de Semana Santa para precisamente ultimar detalles de lo que se vendría en materia de movilidad. Recordemos que esos estudios que solicitó la alcaldía mayor de Bogotá en materia para analizar los posibles cambios que se podrían realizar al pico y placa ya fueron entregados. Según informó el mandatario capitalino,
capitalino se podría esperar que se diera un cambio en el pico y placa y que se agregara el día sábado a la restricción, partiendo en horarios de 7 de la mañana a 11 de la mañana y de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Información que, bueno, estaremos nosotros muy atentos ampliando en nuestras emisiones centrales también para esperar las reacciones por parte de los gremios de conductores aquí en la capital de la República, que por supuesto ya nos manifestaron que están completamente en contra de esta posibilidad del cambio en el pico y placa. También se habla de posiblemente poder instalar cámaras en algunos de los buses que circulan en la ciudad para tratar de captar mayor número de infractores que, bueno, por imprudencias que cometen en la vía también hacen que se colapse más el tráfico en la capital de la República. Información que estaremos ampliando en nuestra emisión central. Yo me despido con las imágenes de la manifestación que hasta ahora avanza sobre la avenida Jiménez en dirección a la Plaza de Bolívar. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias. En otras informaciones, un fuerte llamado hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a todas las tropas de las fuerzas militares ante un posible relajamiento en medio de una crisis por una escalada violenta por parte de los grupos armados. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues las declaraciones las entregó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el Cantón Norte, donde nos encontramos a esta hora, justo en el norte de la capital del país. Pues ha dicho el jefe de la cartera de Defensa que está el país en una alerta máxima por una difícil situación de orden público, por una escalada violenta, especialmente por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Ha dicho el ministro de Defensa que no es momento de relajársele, expresándole esto a la fuerza pública. Admite que en ocasiones la fuerza pública se ha relajado. También cada integrante de la fuerza pública tiene que estar muy alerta, saber que estamos en una situación difícil en lo que tienen que tener las mayores precauciones, seguir cumpliendo con sus obligaciones, pero tener todas las precauciones en cuanto a los desplazamientos. Ellos están muy bien entrenados para esto. Lo que ocurre es que en ocasiones se relajan. Este no es un momento de relajamiento, por el contrario, es de suma atención en la situación propia, en los entornos. Ante estas declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, pues se pronunció luego el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina, quien aclara y dice que el ejército no está relajado. Su pregunta es incómoda, ¿en qué sentido? En el sentido de que usted dice que no hacemos bien la tarea. La tarea la hacemos, entonces yo le respondo, no estamos relajados, estamos haciendo la tarea. El enemigo intenta fortalecerse bajo una condición de forzar a las filas a llevar personas. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y ante una posible división dentro de los grupos armados ilegales, ha dicho el comandante del ejército, el general Luis Mauricio Ospina, que se están desmoronando, generalizando esto en todos los grupos armados. Todos los grupos andan desmoronándose porque andan detrás de cada uno, ponerse al frente, ¿bajo qué? Bajo un principio de economías ilícitas. Esta es toda la información y me despido justo en este evento militar en el Cantón Norte, donde se hace un reconocimiento a las familias de todas las víctimas. Hoy, 9 de abril, día de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Según cifras del Ministerio de Defensa, 9 millones de víctimas, entre estas más de 700.000 hombres de la fuerza pública. Es toda la información desde el norte de Bogotá. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchísimas gracias. Y hay alerta entre las autoridades penitenciarias del Valle del Cauca por los ataques ocurridos en las últimas horas y que han cobrado la vida de 2 dragoneantes. Valentina Villegas desde Cali nos informa. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues precisamente en las últimas 12 horas han sido asesinados 2 dragoneantes del IMPEC y uno más ha resultado herido. El primer caso se presentó en la noche de ayer en el barrio Olímpico, en el municipio de Palmira, cuando fue atacado con arma de fuego Néstor Quevedo, expresidente de la seccional de este municipio y recién pensionado del IMPEC. Los hechos que rodean este caso son materia de investigación para las autoridades. El segundo caso se presentó en la mañana de hoy
hoy a las afueras del centro carcelario de Guadalajara de Buga, cuando Leider Alfredo Romo Rojas, de 38 años de edad, fue atacado con varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida justo antes de ingresar a su trabajo. Y como si fuera poco, a estos dos casos se suma también el ataque con arma de fuego al guardián Nicolás Torres, cuando en la mañana de hoy se encontraba desayunando en un establecimiento comercial cercano a la cárcel de Tuluá, cuando fue atacado también con arma de fuego. A esta hora el dragoniante se encuentra siendo atendido en un centro asistencial de este municipio. Y cambiamos de tema, pues en un trabajo articulado entre el Gaula Militar y el de la Policía Nacional se logró la captura en flagrancia de Kevin Viveros Riascos, de 20 años de edad, por el delito de extorsión. Los hechos, que quedaron registrados en cámaras de seguridad, se presentaron al interior de un establecimiento comercial del municipio de Buenaventura, cuando el hoy capturado se disponía a recibir 1 millón de pesos, producto de una exigencia económica al propietario del establecimiento, con el fin de que pudiera continuar realizando su actividad comercial. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y este le dictó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario. Y en otra información, luego de que se anunciara el racionamiento de agua en la capital del país, desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se dio un parte de tranquilidad a los caleños y a los vallecaucanos, y se aseguró que esta situación no se presentará en el departamento del Valle del Cauca, pues según la CBC en la región se tomaron medidas con anterioridad para que hoy el embalse de La Salvajina se encuentre en una capacidad del 42%, un nivel normal para esta época, y lo que ha permitido que Puerto Mayarino, que es de donde se toma el agua para la ciudad de Cali, se encuentre en un caudal de 171 centímetros cúbicos por segundo. Por su parte, la represa Sara Brut, que presta sus servicios al centro y norte del Valle del Cauca, se encuentra en un nivel del 89,5%, un muy buen nivel, es decir, que esta situación no se presentará en el Valle del Cauca con el líquido vital. A pesar de que el parte es de tranquilidad, desde la corporación se hizo un llamado a los vallecaucanos a cuidar y no desperdiciar el agua. Luisa y televidentes, por el momento es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. La Procuradora General Margarita Cabello continúa su recorrido por Antioquia. A esta hora escucha a las víctimas de la Comuna 13. Hernán Muñoz, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza esta jornada? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Acaba de concluir esta primera parte de la visita de la Procuradora General de la Nación, donde hoy se ha presentado el informe Comuna 13 como sujeto de reparación colectivo urbano. Esto le servirá además a las víctimas para que se pueda solicitar ante el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz para que se reconozca a la Comuna 13 como sujeto de reparación colectivo. Hoy el informe fue presentado y se llama Comuna 13 en la ciudad de Medellín, sujeto de reparación colectiva. Escuchemos. A destacar dentro de lo más importante fueron los hallazgos de los daños colectivos, como el control territorial por parte de los grupos, el control social, la fragmentación que ha tenido el territorio, la continuidad del conflicto que ha afectado precisamente a la comunidad y a los colectivos, y las acciones de las organizaciones que creo que un hito es precisamente hacerle reconocimiento. Nosotros estamos muy complacidos de estar hoy en este evento con la Procuraduría y recibiendo de su propia mano de la Procuradora General este informe, en donde se hace un análisis detallado de las afectaciones y de los daños que ha sufrido la Comuna 13 como sujeto de reparación colectiva. Este es para nosotros un día importante. En este documento no solamente está la descripción de los hechos, sino también un diagnóstico, y es un proceso de reconocimiento y de memoria hacia las víctimas. Y a propósito, la Procuradora, esta tarde el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín van a sostener una reunión importante luego de todos estos dolorosos casos que se han reportado en el país de explotación sexual, con epicentro aquí en la capital de Antioquia. A propósito de estos casos, la Defensoría del Pueblo denunció una modalidad de explotación sexual de menores. 9 niños, según el Ministerio Público, han sido víctimas en las últimas 2 semanas. Escuchemos.
Según la Defensoría del Pueblo, menores vulnerables son alquilados por un día para fines de explotación sexual y son llevados a zonas camufladas de lugares residenciales, pero detrás hay un mercado negro de niños víctimas de abuso por parte de estructuras delincuenciales. Secuestraban niños, inclusive de colegios reconocidos de Medellín, y los secuestraban por un día y los llevaban a casas en Santa Elena. Esto hay que denunciarlo. La defensora del pueblo, Yuseli Rincón, informó que no es una modalidad nueva. Ya el año anterior se había reportado una alerta en la Feria de las Flores. Por supuesto que sigue. Así que también hacemos un llamado a los padres de familia. Y reveló cuántos casos se han reportado en las últimas 2 semanas. A ver, podríamos hablar de las últimas 2 semanas en que encontramos alrededor de 9 casos. Donde estuvimos haciendo unas jornadas con toda la institucionalidad. No basta sino ir a las 10, sobre las 2 o 1 de la mañana, y usted se da cuenta de la cantidad de niños que están ahí. Y le hizo un llamado a los padres de familia para que tengan control sobre el uso de redes sociales donde pedófilos están al acecho haciendo falsas ofertas. Y terminamos con las siguientes imágenes, un caso de verdadera intolerancia en el metro de Medellín. Una mujer auxiliar de policía fue agredida por un pasajero que estaba esperando uno de los trenes e incluso se puede observar en las imágenes como un operador de estación también fue agredido. Las autoridades hicieron un llamado al orden dentro del sistema de transporte, pero también es una reflexión a las situaciones de salud mental que hoy se reportan aquí en el departamento, el metro de Medellín, y la policía hicieron las actuaciones correspondientes. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Última hora, Noticentro 1, CMI. Mucha atención porque la Fiscalía acaba de erradicar escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El expresidente Uribe será llamado a juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ana María Cuesta tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa y televidentes, y una noticia de última hora de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Pues el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Villarreal, acaba de erradicar escrito de acusación contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo rompe una tendencia que tenía la Fiscalía de Francisco Barbosa, quien en 2 ocasiones solicitó la preclusión del proceso en contra del expresidente de la República, Álvaro Uribe. Pero recordemos que estas solicitudes de preclusión que se hicieron en la administración Barbosa fueron negadas por jueces de la República e incluso por el Tribunal Superior de Bogotá. Con esta nueva petición de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, el ente acusador intentará llevar al expresidente de la República a juicio por presuntamente haber enviado a su abogado Diego Cadena a presionar y pedir a ciertos exparamilitares que se encontraban presos en cárceles del país a que se retractaran sobre algunas declaraciones que habían dado vinculando al expresidente de la República, Álvaro Uribe, con estructuras paramilitares. Es la información que se maneja a esta hora desde el ente acusador. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, gracias. Y el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de víctimas en el proceso contra el expresidente Uribe, celebró la decisión de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación radica escrito de acusación, tal cual como nosotros siempre lo hemos solicitado después de 2 años perdidos en solicitudes de preclusión, buscando precisamente cerrar este proceso como representantes de víctimas. Estamos satisfechos con esta gran posición de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la doctora Luz Adriana Camargo, precisamente como debiera hacerse o llevarse o desarrollarse la Administración de Justicia, buscando precisamente hacer acopio a todas las denuncias que se han establecido con relación a este evento. Existen suficientes elementos materiales probatorios para llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio. Estamos satisfechos como apoderados de víctimas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar Sputnik. Presidente Petro se reúne con las EPS en Palacio para analizar la situación del sector. Ya volvemos.
noticia en desarrollo en CMI. A esta hora vamos al Palacio de Nariño, sede del gobierno, porque el presidente Gustavo Petro se reúne con representantes de las EPS intervenidas. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Qué detalles se conocen de este encuentro? Hola Luisa y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. Los saludamos a esta hora desde la Casa de Nariño, donde avanzó una importante reunión entre el presidente Gustavo Petro y las EPS del país, a la que asisten además el ministro de Salud, el superintendente de Salud y el director de la ADRES. Esta reunión se da una semana después de que el gobierno interviniera forzosamente las EPS Sanitas, la nueva EPS, y además de que Compensar anunciara su liquidación de manera voluntaria. Además, recordemos que en las últimas horas, el Ministerio de Salud expidió una serie de decretos reglamentando puntos claves de la reforma que se hundió en el Congreso de la República, entre ellos el giro directo a clínicas y hospitales, es decir, que el propio gobierno le pague directamente esos dineros adeudados a las IPS sin que haya intermediación de las EPS. A esta hora entonces avanza esta importante reunión aquí en la Casa de Nariño con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y de algunas EPS como Asmed Salud, Nueva EPS, Sanitas, y estamos por definir si también está el presidente de Compensar. Además está allí el director de la ADRES. Nosotros estaremos al tanto de esta importante reunión que avanza aquí en el centro de Bogotá. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde la Casa de Nariño. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias. Y pese a las sequías que tienen sin agua a 30 municipios de Santander, no habrá racionamiento de agua, anunció el gobernador. Ana Mercedes, muy buenas tardes. ¿Por qué no se van a implementar estas medidas? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues las respuestas a estas inquietudes nos las dará el señor gobernador del departamento, el general Juvenal Díaz Mateo. Gobernador, en toda la región del país ya comenzaron racionamientos, Bogotá, otras ciudades del país. ¿Qué va a pasar en el departamento y cuál es la situación? Buenas tardes. Bueno, afortunadamente hemos empezado a tener lluvias en el departamento de Santander. Ayer, por ejemplo, que estábamos en la provincia, llovió bastante en el área comunera, en el municipio de Güepsa. Tuvimos una lluvia bastante fuerte, lo que pudimos ver es en los diferentes sitios donde hemos ido un aumento en el caudal de los ríos. El río Suárez, por ejemplo, que había estado muy seco, ya tiene un caudal mayor. ¿Y qué balance tiene usted en su departamento de afectaciones por esta sequía? Tenemos 30 municipios a los que hemos ayudado con carrotanques, con diferentes medidas, pero, por ejemplo, la represa de Topocoro ya aumentó 1.8% su nivel, lo que nos indica que empieza la temporada de lluvias y nos toca empezar a atender los problemas que podamos tener por este otro fenómeno que se puede presentar con deslizamientos o inundaciones que se puedan presentar. Aquí no va a haber medidas entonces, se descartan en este departamento. Sí, yo creo que ya el fenómeno del Niño empieza a pasar, empieza la ola de lluvias y empieza con el otro problema que eso nos genera. Bueno, muchísimas gracias al gobernador de Santander. Pues ese es un alivio en medio de este panorama nacional de sequías. Aquí comenzó a llover y se descarta ya el tema del racionamiento. Es todo por el momento desde Bucaramanga. Para Noticentro 1, CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Gracias, gobernador. Ana Mercedes, muchas gracias. 2 personas fueron asesinadas en medio de atracos en Barranquilla y el área metropolitana en menos de 24 horas. Uno con arma de fuego y otro con arma blanca. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. A usted muchas gracias, muy buenas tardes. Hay conmoción en las familias de estas 2 personas víctimas de la creciente delincuencia en Barranquilla y el área metropolitana. Los hechos se registraron entre la tarde del domingo y la misma hora de ayer lunes. Juan Carlos Coronado conversaba con un amigo en una esquina de la urbanización El Parque, en Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. De repente, irrumpió un hombre armado de revólver exigiéndole la entrega de la cadena que llevaba sobre el cuello. Juan Carlos levantó los brazos en señal de quedar reducido, pero el delincuente le disparó en el cuello. La víctima del atraco cayó y fue remitido a un centro asistencial en donde falleció. El delincuente huyó en una motocicleta que lo esperaba. En otro hecho violento en el barrio Los Girasoles, en el suroccidente de Barranquilla, fue asesinado el joven Diomer Alexander Consuegra, quien se opuso a un atraco y fue asesinado por delincuentes que lo asaltaban. El adolescente, de 19 años de edad, recibió una puñalada que le causó la muerte. Los hechos sucedidos
en área limítrofe entre el municipio de Soledad y la ciudad de Barranquilla, donde pierde la vida un menor por arma blanca, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de pesos a las personas que nos permitan avanzar en la investigación para el esclarecimiento de estos hechos y la captura de los autores de este ilícito. Fueron 4 los delincuentes, también menores de edad, que asaltaron y asesinaron a Diomer Alexander. Del menor Diomer, la familia, pese a que no entregaron declaraciones a los medios de comunicación, han pedido justicia y celeridad a las autoridades en el desarrollo de estas investigaciones. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Bolívar cayó alias Cachete, señalado de manejar las finanzas de las autodefensas gaitanistas de Colombia en varias ciudades de la costa caribe. Tatiana Rodríguez con la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estos dineros eran producto de la droga, pero también de las extorsiones que cometía este cabecilla en los departamentos de Sucre y de Bolívar. La cifra que cobraba a sus víctimas oscilaban entre los 2 y los 500 millones de pesos. Álvaro Javier Zapata Tuirán, alias Cachete, máximo cabecilla de las finanzas de la subestructura Manuel José Gaitán, con injerencia en Sucre y Bolívar, era el encargado de las finanzas de este grupo armado ilegal de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Era el encargado de cobrar las cuotas extorsivas de estos dueños de administradores y de varias constructoras y transportadores también, que dentro de la comunidad en general. Esos tenían unas cifras orbitantes más o menos que oscilaban entre los 2 millones y 500 millones de pesos mensuales, que era lo que le cobraba de extorsión a estos ciudadanos de esta población. 2 años de investigación fueron necesarios para lograr identificar a este sujeto, quien cuenta con 10 años de actividad delictiva y que además era el principal articulador logístico para el envío de droga al exterior en los puertos de Cartagena y Barranquilla. La operación se desarrolló después de un seguimiento detallado con nuestra Policía Nacional y se logró interceptar en un puesto de control ejecutado por las tropas que ya mencioné en el departamento de Sucre, en especial en el peaje de Toluviejo, donde logramos interceptar un vehículo donde se movilizaba este sujeto y se logró la captura entre la Armada de Colombia y nuestra Policía Nacional. Alias Cachete también tenía comunicación directa y le rendía cuentas a alias Chirimoya, jefe de la estructura Aristides Mesa Páez. Este sujeto, considerado de alto valor para la estructura, fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión. Y tras las audiencias realizadas, un juez de la República le dictó la medida de aseguramiento a alias Cachete. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina, ASEMI, reaccionó ante las investigaciones a la EPS por parte de la Fiscalía y la Contraloría. Denuncia que la salud está en medio de un debate político. Luisa Fernández, ¿qué más dicen desde ASEMI? Buenas tardes. Mire, Luisa, muy buenas tardes. Desde la semana pasada el tema de la salud ha cogido una fuerza especial, incluso mucha más fuerza de cuando se conoció en su momento el proyecto de reforma a la salud. Pues venimos con la intervención de 2 EPS de la semana pasada y ayer se registraron una serie de anuncios por parte del Gobierno Nacional en donde hablan de 9 decretos que se vienen para modificar el sistema de salud. A esta hora nos acompaña la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga. Presidente, ¿cómo toman ustedes no solo el decreto de giro directo que ya se conoce en parte, sino el resto de medidas que va a tomar el gobierno? Bueno, pues el presidente hizo un anuncio hace unos días que frente al hundimiento de la reforma habría que hacer los cambios de golpe. Creo que hemos tenido múltiples advertencias y lo vimos la semana pasada con la intervención de 2 EPS, con estas medidas que se adoptan, con el informe de la Contraloría. Pues aquí hay una politización alrededor del debate a la salud donde la verdad es que no hay ganadores y los únicos que están perdiendo son los usuarios. Tenemos enorme inquietud por la incertidumbre que se genera día a día en
en la atención de los pacientes que lo están sintiendo ya, y cómo pues el llamado responsable a los actores, a todos los agentes, a todos los sectores políticos para que superemos, digamos, ese halo político de la discusión alrededor de la reforma y seamos capaces realmente de buscar entre todos las soluciones que el sistema realmente necesita. Mire, en las últimas horas también se conoció un informe, dice la Contraloría preliminar, en donde hablan de unas posibles pérdidas de dinero por parte de las EPS, y seguido a eso se da una información también de la Fiscalía de una posible investigación a estas EPS. Pues mira, lo que hay ahí no es nada distinto que un procedimiento de actuación de fiscalización que se hace todos los años por la Contraloría de las EPS, donde se revisa la utilización de los recursos de UPC. Las EPS tienen en uso del debido proceso la posibilidad de responder, aclarar, mostrar las cuentas. Muchas veces hay diferencias en la forma como se contabilizan o en la interpretación de estas cuentas. En eso estábamos. Las EPS habían recibido de la Contraloría la semana pasada una solicitud para aclarar una información. Estamos dentro del plazo legal para dar respuesta a eso, y en el marco de ese, que es un proceso, te repito, rutinario, pues aparece esta declaración del Contralor. No hay un informe. Posteriormente él en la noche sacó un comunicado diciendo que se trataba de una actuación preliminar y que todavía no había hallazgos. Yo sí creo que estamos hablando de la Contraloría General de la Nación, de cifras muy importantes, de un momento país en que hay suficiente crispación y angustia sobre el sistema de salud, y yo creo que el llamado es a la cautela, a la prudencia, porque esos anuncios no le favorecen, solamente favorecen la discusión política, pero la realidad al sistema le hacen mucho daño. Entonces hay que terminar el proceso como corresponde. Las EPS tienen la oportunidad y el derecho a presentar sus explicaciones, y de eso la Contraloría, después de su análisis, tendrá que emitir un informe que también tenemos que conocer antes de que ellos salgan a medios, pero no puede ser pues que el instrumento sea esa divulgación sin que se hayan agotado esas instancias. Pues, presidente, muchas gracias. Sin duda un tema de la salud que ha marcado la agenda de las últimas 2 semanas. Entre tanto, vamos a cambiar de tema, porque hoy ICETEX anunció una jornada de soluciones para todos sus beneficiados y asegura que hay una decisión histórica, porque por primera vez se va a generar un beneficio de condonar parte del capital del crédito educativo. Esto es para más de 56.000 personas que tienen al menos una mora de 360 días. Ellos aseguran que pueden comunicarse con ICETEX y aplicar a estos beneficios para condonación incluso del crédito. Esto se puede comunicar entre el 8 de abril y el 8 de octubre de este año 2024. También asegura ICETEX que habrá beneficios para personas que tengan retrasos en sus pagos mayor a 30 días en condonar parte de ese crédito corriente que se está agendando en su cartera. Entre tanto, son las decisiones que toma ICETEX para los beneficiados de los créditos educativos. Tendremos más información en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Ricky Martin le subió la temperatura al reciente concierto de Madonna. Esto y más después de comerciales. Copérnicos identificó a marzo como el mes más caluroso jamás registrado en el mundo. Decenas de países soportaron temperaturas superiores a la media. El Observatorio Europeo del Clima advirtió este martes que el último mes fue el marzo más caluroso jamás registrado en el mundo y el 10º consecutivo en batir récords de calor con temperaturas máximas que se registraron también en los océanos. So we continue to see exceptional temperatures around the world. And March is the 10th month in a row that has been the warmest month on record for that respective month. And although a record in isolation often doesn't mean very much because the climate is incredibly variable, so it has, warmer periods, cooler periods, but it's this long-term trend with exceptional records that has us very concerned. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicos indicó que la temperatura media en marzo del 2024 superó en 1,68 grados Celsius la de un mes de marzo habitual durante el periodo preindustrial. Pero no solo fue el 10º mes consecutivo que batió su propio récord de calor, sino que coronó el periodo de 12 meses más caluroso en la historia.
En un fallo histórico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Suiza violó los derechos humanos por su abordaje del cambio climático. Desde Francia se dictó la sentencia en un caso presentado por más de 2.000 mujeres suizas, la mayoría de ellas mayores de 70 años, contra el gobierno de Suiza. Alegaban que las olas de calor provocadas por el cambio climático afectaban su salud y su calidad de vida y las ponían en peligro de muerte. El viaje, que debía ser ideal, se convirtió en una pesadilla para 69 pasajeros procedentes de Bolivia. El grupo que viajaba a bordo del crucero Armonía pasó 2 días retenido en Barcelona, luego de que las autoridades españolas detectaron que viajaban con visados falsos. Como consecuencia, impidieron su desembarco en el país ibérico. Los afectados, según explicaron a través de sus familiares, adquirieron paquetes completos que incluían tanto los boletos para el crucero como el visado requerido desde el 2007. El viaje empezó en Sao Paulo, Brasil, a mediados de marzo, con alrededor de 1.500 pasajeros y con una ruta que suponía atravesar el Océano Atlántico hasta España para luego continuar rumbo a Italia, Grecia y Croacia. El gobierno de Estados Unidos continúa instando a Israel a que aumente a 350 el ingreso de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, también agregó que buscan salvaguardar la seguridad de los trabajadores humanitarios tras los ataques aéreos israelíes la semana pasada, en los que murieron 7 miembros de World Central Kitchen. Además, esperan forjar un acuerdo que incluya un alto el fuego de 6 semanas en Gaza. Líderes de Haití lograron un acuerdo político para formar un consejo de transición. Tras varios meses de guerra en Puerto Príncipe y con el fin de mitigar la ola de violencia que vive la población, líderes haitianos llegaron a un acuerdo político para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses, quienes ahora esperan ser investidos por el Ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en el país asolado por la violencia pandillera. El consejo, compuesto por 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 observadores, integrarán a representantes de los principales partidos del país, así como el sector privado y la sociedad civil. Su primera labor consistirá en elegir a un primer ministro, que en colaboración con el Consejo designará el gobierno encargado de conducir al país hasta las futuras elecciones democráticas, libres y creíbles. Y es que en Haití no se celebran comicios desde el 2016, lo que ha provocado años de inestabilidad política y de inseguridad. Y la situación ha empeorado desde finales de febrero, cuando varias pandillas se aliaron para atacar comisarías, cárceles y sedes del gobierno. Gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric, y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!